esta reflexión en la escuela bíblica, ¿no? Y quizá este sea un buen pasaje, hermanos, para memorizarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Es muy importante este espacio que podamos tener como iglesia para poder ir a la palabra de Dios. Por supuesto que no es suficiente, necesitamos aprender la palabra de Dios en la casa y tener esta dinámica de poder estudiarla, meditarla, memorizarla, leerla, escucharla. Son las vías por las cuales nos ingresa la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es un encargo muy especial, es un encargo enfático. Por eso dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que es quien va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y este encarezco es que prediques la palabra. Por eso yo creo que sobre todo en estos tiempos de confusión necesitamos volver a la palabra de Dios. Y que instar, dice, a tiempo y fuera de tiempo. O sea o no sea el momento oportuno, a la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios. Y obviamente corregir con la palabra de Dios, redarguir, pero también reprender y también exhortar, animar con mucha paciencia y con buena enseñanza. Eso es ahí doctrina. Buena enseñanza, la palabra de Dios. Hermanos, qué importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas, sobre todo en este mundo relativista que vivimos. Necesitamos justamente esta ancla, que es la palabra de Dios. Uno de los filósofos actuales describe el tiempo en que estamos viviendo como modernidad líquida. Modernidad líquida significa que todo es líquido, todo es pasajero, todo es de corto plazo, todo es a medida de cada persona y muy similar a varias de las épocas en que tenemos registros ahí en la Escritura. Yo quisiera, antes de que veamos una historia que quizás nos pueda enseñar como familias la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, recordar algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Salmo 19 y Salmo 119, los dos salmos de la palabra. No hay forma de confundirnos o de equivocarnos, el 19 y el 119. Salmo 19, 7. Luego de hablar de la revelación natural a través de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el versículo 7 hasta el 10, algunos atributos, son todos sinónimos de la palabra de Dios. Y en cada sinónimo que uso de la palabra de Dios, habla de un efecto de la palabra de Dios y de una característica de la palabra de Dios. Por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Todos son descripciones de la palabra de Dios y del efecto que produce en el creyente la palabra de Dios. Salmo 119, vamos solamente a algunos versículos de 119, por ejemplo el 9. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Y el Salmo 119, 11, para que nos acordemos. El Salmo 119, 11, o sea, el espejo. 119, 11, para que ustedes se acuerden. 119, 11, Salmo 119, 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ustedes saben que nosotros, hermanos, estudiamos la palabra de Dios no para sacarnos 10 en el examen de ingreso al cielo. No lo hacemos para eso. Lo hacemos para justamente ser transformados aquí, en la tierra.
2 Timoteo 3:16, mire lo que dice, Nuevo Testamento. No solamente dice eso el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, sino Pablo dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjense, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, nos dice que debemos creer. Para redarguir, nos dice que no debemos creer. Para corregir, nos dice que no debemos hacer. Y para instruir en justicia, nos dice que sí debemos hacer. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Madurez y servicio. Para eso sirve la palabra de Dios. Es para ahora, es para la vida, es para la práctica, para la experiencia del creyente. Por eso Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Haciendo esto te vas a salvar. ¿De qué te vas a salvar? Bueno, de la apostasía que menciona 1 Timoteo capítulo 4. Algunos apostatarán de la fe. Se van a rebelar contra la fe. Y 2 Timoteo 2:15, le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Ustedes saben, hermanos, que cada vez que la humanidad se ha alejado de la palabra de Dios, las consecuencias han sido tremendas para la humanidad toda. Por eso vamos a decir esto, si en su vida y en su familia hay una base espiritual con grietas, al final de su vida va a haber muchas cosas de las cuales usted se va a lamentar. Si en su base espiritual hay grietas, usted se va a lamentar de muchas cosas al final de su vida. Su familia se va a lamentar de muchas cosas al final de su vida. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Jesús oró y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, es verdad. Usted sabe que la lucha espiritual en la Biblia no tiene que ver con un choque de poderes. No hay ni un solo pasaje bíblico que diga que el creyente tiene que buscar más poder. Piénselo. No hay ningún pasaje. Algunos creyentes concluyen en su experiencia de fe que carecen de poder y por eso buscan alguna experiencia de poder. Y eso es dar un paso en falso. Realmente la lucha espiritual es un choque de verdad contra mentira. El creyente no debe buscar poder porque ya lo tiene. Y ese poder se basa en su conexión con el Señor, en la comunión. Por eso hay, por ejemplo, en Hechos, una historia en Éfeso, donde había 7 exorcistas ambulantes que quisieron expulsar un demonio. Y le dijeron a este endemoniado, te conjuro por Jesús que predica Pablo. Y el endemoniado dice, sé quién es Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. No había ahí una conexión, ¿no? Y dice que este hombre los maltrató y se fueron desnudos y todo golpeados, ¿no? Y esto se hizo muy notorio. Hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Es la verdad. Ahí está el contenido de la verdad. Por eso vamos a ver una historia. Vamos a ir a Jueces. Esto nos vamos a concentrar en esta mañana. Una historia de la palabra de Dios en Jueces capítulo 17. Estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza, dice Pablo, la historia. Miren, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a cometer los mismos errores. Esta es una máxima de los historiadores. Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a cometer los mismos errores. Juan capítulo 17 es una historia, una de 2 que sirven como epílogo. Jueces capítulo 17. Es una de 2 historias que sirven como epílogo al libro de Jueces. Usted sabe que tiene 2 introducciones Jueces, 2 epílogos y en el medio la historia de los jueces, que es una historia cíclica, circular, que consiste en un alejamiento del Señor. El Señor también los deja, caen cautivos y en la opresión claman al Señor y Dios levanta un libertador, un caudillo, un juez, un líder, alguien que los liberta. Por supuesto es un ciclo descendente. Usted va viendo que cada vez va en descenso el pueblo de Israel. Comienza con grandes caudillos como Otoniel, pero termina con un caudillo como Sansón, que ni siquiera puede liberarlo al pueblo. Es un comienzo de liberación del poder de los filisteos, no lo logra hacer. Los filisteos siguen estando presentes ahí y siguen hasta el día de hoy, ahí peleándose con los de Israel. De hecho, Palestina significa eso, ciudad de los filisteos. Así que
fue un anillo descendente. Y estas dos historias sirven como epílogo para ilustrar la realidad de lo que se vivía socialmente en esa época en el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Así que estas dos historias están al final de Jueces, pero ocurren al inicio de Jueces. Esto es muy importante que nosotros entendamos. No ocurre al final del periodo, sino al inicio del periodo. Y nos da una lectura del estado de las cosas que está ocurriendo ahí en el pueblo de Dios. Tengo presente esto. Jueces capítulo 17, versículo 1. Vamos a ponerlo ahí. Jueces capítulo 17, versículo 1. Lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Bien ahí. Dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Y entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y un forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Es interesante esta historia. En la primera mitad de la historia tiene una segunda parte en el capítulo 18, pero solo me gustaría que nos enfoquemos en esta clase, en esta primera mitad de la historia, en torno a una familia que es Micaía con su mamá. No figura el padre ahí, lo cual nos hace pensar que probablemente haya muerto o los haya abandonado. Esta es una familia creyente en Jehová. Es una familia del pueblo de Israel. Ellos, ahí dice, nos da la información, vivían en el monte de Efraín. Eran de la tribu de Efraín. Efraín estaba al norte de Judá. Efraín es muy importante. Después, con el tiempo, se convierte en la capital del reino del norte. Efraín, de hecho, es una forma en que los profetas luego se refieren a todo el reino de Israel, o sea, el reino del norte, luego de que se partan en dos. Y dice que este hombre, Micaía, que tiene un nombre muy piadoso, ¿no? Micaías. ¿Mi quién? Ca, ¿cómo? Ías, Jehová. ¿Quién como Jehová? Miren ese nombre que tiene él. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Jehová? Este hombre, que era del pueblo de Israel, le roba a su madre dinero. Y no poco dinero, realmente le roba mucho dinero. 1100 piezas de plata. Hay una referencia ahí, un pago de 10, ¿sí? 10 piezas, un pago anual que agradó al levita. Así que imagínense, 1100, era mucho dinero. Así que era una familia del pueblo de Israel que tenía mucho dinero, ¿sí? Y que ocurre algo adentro. De hecho, la historia empieza así súbitamente, ¿no? Solamente dice: hubo un hombre, Micaía, y ya empieza por la mitad de la historia. Mami, te escuché maldecir al ladrón de esa plata.
¿Sabes qué, mamá? Soy yo el ladrón. Eso le dice Micaía a la madre. Yo quisiera observar algunas cosas de esta historia para que nosotros podamos entender, hermanos, lo que está pasando aquí. Son personas que están buscando a Dios, pero sin ética. Sin ética. Es una búsqueda de Dios sin ética. Porque Micaía, a pesar del nombre piadoso que tiene, lo cierto es que le ha robado a su mamá. Y no en pequeña escala. Usted sabe que lo que nosotros vemos en ese texto es que lo más probable que pasó es que Micaía escuchó a su mamá maldecir y tuvo miedo de la maldición. Ella hizo lo que dice el texto de Deuteronomio, ¿sí? Las maldiciones que están contenidas ahí hay un montón. Pero básicamente se resumen cuatro clases de maldiciones. Las maldiciones por la desobediencia a Jehová consistían básicamente en 4. Número 1, esterilidad. Esterilidad, falta de descendencia. Número 2, enfermedad. Enfermedades físicas. Número 3, pobreza material. Y número 4, derrota ante los enemigos. Así que probablemente lo que pasó es que la madre estaba ahí, se dio cuenta que le robaron y dijo: Señor, te pido que a este ladrón no le des descendencia, que no pueda tener más hijos y que tenga lleno de enfermedades su vida y que quede pobre y que sus enemigos lo aplasten. Y entonces Micaía escuchó eso y tuvo miedo. Y dijo: mamá, te escuché maldecir. ¿Sabes qué? Soy yo. Y su mamá cae en cuenta que acaba de dar una maldición a su propio hijo, a su descendencia. Así que no solamente lo está dañando a él, sino se está dañando a sí misma, porque está pidiendo justamente esterilidad para su hijo. Entonces, ¿qué hace automáticamente la madre cuando escucha eso? Quiere bendecirlo al hijo. Bueno, vamos a tratar de contrarrestar esta maldición. Entonces, automáticamente, bueno, bendito sea de Jehová, hijo. Y se da cuenta que tiene que hacer algo porque acaba de maldecir al hijo. Entonces dice: voy a buscar la bendición de Jehová. ¿Sabe cómo busca la bendición de Jehová ella? Voy a consagrar este dinero a Jehová. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Se dieron cuenta qué es lo que hace la mamá? ¿Qué es lo que hace? Un ídolo. Le manda al platero que le haga un ídolo, al fundidor. Le pide que haga un ídolo de madera y de metal. Básicamente es un solo ídolo que tiene una base de madera y luego una estatua de metal. Eso es lo que hace. Y le entrega a su hijo, buscando la bendición de Jehová, ¿no? Y el detalle final me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que hacen ellos tiene un solo propósito, y solo uno, que lo expresa Micaía, ¿no? ¿Ahora qué? Jehová me va a prosperar. Esa es su búsqueda. Ellos esperan que Jehová los prospere. Tienen mucho dinero, pero ellos esperan que le vaya mejor todavía, ¿verdad? Entonces todo lo que están haciendo ellos es buscando que Jehová los prospere. Miren, en primer lugar hay una búsqueda de Dios sin ética, como dijimos, porque él le ha robado a su mamá. Y dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5, 16. Ese es uno de los mandamientos. Los muchachos, los adolescentes lo mencionaron, el 5º mandamiento. Pero además mencionaron otro más, que está en el versículo 19. No robarás. 2 de 10 ya viene rompiendo Micaía. No honrar a su madre y encima robarle a la madre. Dice según la ley, Levítico capítulo 6, versículo 2, que cuando se produce un robo, el que robó tiene que restituir el 120%. Eso está en Levítico 6, 2 al 7, para que usted lo tenga presente. Y además tiene que sacrificar un carnero por medio de un sacerdote legítimo. Eso es lo que la ley establecía cuando se producía un robo. Micaía no hace nada de esto, nada. Él simplemente está buscando una forma de zafar de la maldición. Porque es una búsqueda de Dios sin ética, no le importa haber quebrantado el mandamiento del Señor. Y es una realidad de ese contexto histórico del pueblo de Dios. Nosotros a veces leemos, el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no sabemos de qué se trata. Pero acá tenemos justamente una mirada directa de lo que estaba pasando dentro del pueblo de Dios. No le importaba la ética. Esto, ¿sabe qué? No era importante para los pueblos alrededor. Usted podía ser un adorador de Baal, por ejemplo, o de Astarte, o de Aserá, y podía ser un miserable, podía ser un ladrón, podría ser alguien que oprima a las personas, podría ser alguien que asesine.
Y aún así ir y ofrecer un sacrificio a Baal y honestamente esperar que Baal bendiga su cosecha. Porque no había ninguna relación entre la ética y la adoración a estos dioses. Pero en Israel no era así. Y en el cristianismo no es así. De hecho, cuando los profetas denuncian al pueblo de Dios, Isaías capítulo 1, Amós y otros más, Oseas 4, ellos lo que están diciendo es: a mí me da asco sus reuniones, me da asco su culto, yo no puedo tolerar sus fiestas solemnes, sus oraciones yo no las quiero escuchar. Y uno lee eso y dice: ¿qué le pasa al Señor? ¿Qué le pasa a Dios? Y lo que está diciendo Dios es: ustedes son inmorales, porque ustedes salen acá de la reunión y oprimen al huérfano, a la viuda, al extranjero. Sus manos están manchadas de sangre. Jeremías 7 dice: ustedes vienen y dicen: no va a pasar nada porque este es el templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Y dice Jehová: no se crean que no le va a pasar nada. Cambien su forma de vivir afuera. Hagan justicia. Él te ha revelado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová? Que hagas misericordia, que te humille delante de tu Dios, que busque la justicia. Hermanos, la búsqueda del Señor, la experiencia de fe del creyente es una experiencia que está íntimamente relacionada con la ética. Y yo pensaba en esto y digo: ¿qué nos pasa hoy a nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros hoy? Antes de entrar a condenar y juzgar a este pueblo de Dios de ese momento. Usted sabe que antes allá en Tucumán, me decía un hermano: mira, antes alguien me decía que era un evangélico y era una garantía de integridad y de esfuerzo. Así que con los ojos cerrados yo contrataba a los evangélicos. Hoy yo no sé qué me va a tocar, me dice. Tengo miedo de contratar evangélicos, porque hay cada evangélico que viene y la verdad que no sé. ¿Qué nos pasó hoy a nosotros? Hay una pérdida de esta ética. Hace unos años yo fui con uno de los ancianos de la iglesia, nos pidió que oráramos, un hermano que estaba participando en un grupo político, que oráramos por un candidato. Entonces fuimos ahí a un encuentro que habían hecho para orar por el candidato, y había parte, digamos, de ese equipo, de ese candidato, era alguien que había sido intendente de la provincia de Tucumán en el pasado. Y entonces nosotros nos presentábamos, dijimos que éramos de la iglesia ahí de la calle Córdoba, y este hombre que había vivido ahí en el centro dijo: sí, yo lo conocía tal y a tal. Mencionó dos ancianos anteriores de la iglesia. Dice: eran hombres de integridad, dice, eran hombres intachables realmente. Y empezó a contarnos sobre estas dos personas, y el anciano me decía: mira lo que es el testimonio de estos hermanos. Y este hombre, aunque no era cristiano, daba testimonio de estos dos ancianos que habían estado ahí. Hombres éticos, ¿no? Y la iglesia necesitamos recuperar eso, hermanos. En el camino tenemos este riesgo, ¿no?, de tener una búsqueda de Dios sin ética. Pero no solamente una búsqueda de Dios sin ética, sino, como ustedes vieron, una búsqueda de Dios supersticiosa e interesada. Supersticiosa e interesada. Fíjense lo que hace Micaías. La madre encarga un ídolo. Se lo entrega a Micaías, y Micaías dice que hace un templo, casa de dioses. Arma un templo en su casa. Arma un templo en su casa, pone la estatua, esta imagen, ¿sí?, de madera y de fundición, hace unos muñequitos familiares, terafines, y se fabrica una pechera, un efod que usaban los sacerdotes. Y se la pone a su hijo, y lo nombra sacerdote a su hijo, ¿no? Todo un culto ahí en su casa, buscando que Jehová lo prospere. Una búsqueda supersticiosa, pero también interesada, porque él cree que si él hace de forma correcta el culto, Jehová lo va a prosperar, va a zafar de la maldición. Él piensa que se liberó ya de la maldición de la madre, pero no sabe lo que está haciendo. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estaba prohibido hacer eso, prohibido por el Señor, a pena de una maldición. No se podía hacer estatuas. ¿Sabe qué hacerle una estatua? Y uno está leyendo eso y dice: ¿de verdad está esperando que Jehová lo prospere? Sí, de verdad él espera que Jehová lo prospere, aunque está deliberadamente desobedeciendo la palabra de Dios al hacer lo que hace. Esto es ofensivo para Dios.
Es ofensivo. No solamente es ofensivo para Dios, es ofensivo para el que le está leyendo y conoce la palabra de Dios. Usted sabe que hay un detalle literario muy interesante en el texto que hemos leído, que nos perdemos en el español, pero sí está en el hebreo. En el texto que está escrito en el idioma original, hasta el capítulo 4, en el texto hebreo que tenemos nosotros, aparece su nombre como Micaías. Pero después que él hace la estatua, el versículo 5, en el hebreo ya no aparece más su nombre como Micaías, sino como Micá. A partir del versículo 5 en adelante, el texto hebreo dice, y Micá tuvo casa de dioses. Era tan ofensivo lo que hizo, que el escritor, que el que está, digamos, escribiendo la historia, considera indigno que él lleve en su nombre el nombre de Dios. Así que le elimina la parte final, Ías. Ya no se llama más Micaías a partir del versículo 4, sino que en el versículo 5 aparece Micá. Y a partir del versículo 5, todas las veces que aparece su nombre, solo aparece Micá. Ya no más Micaías. Porque esto es algo que ofende a Jehová. Y aún así él lo hace esperando que Jehová lo bendiga. Es más, Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, esa buscaréis, y allá iréis. Estaba prohibido hacer un templo de adoración a Jehová. Había una orden directa de Jehová que solamente en el lugar que se designado por Jehová, ahí se podía ofrecer sacrificios y culto a Jehová. Y ese lugar existía en ese momento, estaba en Silo, pero lo que hace Micaías no le importa esto, y hace su propio templo en su casa, en desobediencia clara a lo que Moisés había ordenado. Y no hacía mucho, porque no hacía mucho que habían entrado a la tierra prometida. Y acuérdense que el Deuteronomio es segunda ley, es una repetición de la ley antes de entrar, así que esta no era una ley que se había dado 40 años atrás, era una ley muy fresca que Moisés había repetido ahí. Números capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Estaba prohibido nombrar un sacerdote que no sea descendiente de Aarón, es decir, tenía que ser de la tribu de Leví y además descendiente de Aarón. Y dice que si había alguien que no sea de eso, tenía que morir. A Micaías no le importa nada de esto. Ella sabe a quién nombra, a su hijo lo nombra como sacerdote. Él era de la tribu de Efraín. Estaba prohibido hacer eso. Y aún así lo hace. Yo leía todo esto y decía, ¿de verdad esperaba que Jehová lo prospere? Después de todo lo que estaba haciendo Micaías en su vida, en su contexto. Quizá lo más grave de todo sea que el levita, que no nos dice su nombre, se dieron cuenta, no está el nombre del levita, todavía no aparece. Este levita, que venía de Belén de Judá del sur, buscando mejor suerte en su vida, llega hasta Micaías, y Micaías le ofrece pagarle, le ofrece casa, le ofrece que sea el levita personal de la casa, y dice que él le agradó, le gustó, le encantó, dice, sí, hagámoslo, me encanta. Usted sabe que la Biblia dice, Deuteronomio 33:10, ¿cuál era la función de los levitas? Deuteronomio 33:10 dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. La responsabilidad de los levitas era enseñar la ley de Dios, enseñar la palabra de Dios. Así que lo que tenía que haber hecho este levita es, Micaías, estás haciendo mal, estás desobedeciendo al Señor. Él sí conocía la ley de Jehová. Y este levita, cuya función era corregir a este hombre, lejos de hacerlo, le agrada la propuesta de tener comida, de tener vestido y de tener un sueldo, y se queda en ese santuario. Por eso es que el estado de las cosas de ese momento era deplorable, porque no es solamente había gente que ignoraba la palabra de Dios, sino que los que tenían que enseñar la palabra de Dios estaban más interesados en el dinero que en instruir al pueblo de Dios. Eso no pasa hoy, ¿verdad? En nuestra sociedad, sí. En nuestras iglesias está pasando. De hecho, este verbo que se traduce y agradó es algo que hizo con mucho agrado, porque le daba seguridad económica y le daba prestigio. Ahora era un sacerdote, ya no era solo un levita, sino era el sacerdote de toda la familia. Bueno, le voy a ahorrar el suspenso. Nada de esto que él esperaba le pasó, todo lo contrario.
De hecho, toda una tribu, que es la tribu de Dan, realmente la historia es sobre eso, ¿no? Sobre el traslado de la tribu de Dan del sur al norte. En el camino le terminan sacando el templo, los terafines, la estatua, hasta el levita se lo terminan llevando. Micaías se queda sin nada, sin nada. Y es gravísimo, ¿no? Porque es la historia de cómo se introduce la idolatría en el pueblo de Israel, a través de esta tribu de Dan. Y qué curioso que en Apocalipsis no aparece la tribu. Usted lee Apocalipsis, cuando se menciona las tribus de Israel, no está Dan. Ahí al final no está Dan. Fue muy grave lo que pasó. Y esta es una historia que refleja esta expresión que decía ahí: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Literalmente el texto hebreo dice: cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. O sea, lo que cada uno consideraba, ¿no? Era un relativismo tremendo y lo dejaba al criterio de cada uno, ¿no? Como a veces escuchamos hoy, ¿no? Lo dejo a tu criterio, hazlo como tú quieras. Dice un poema que me llamó mucho la atención, muy antiguo: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Yo leí esto y decía: qué hermoso, ¿no? Pero digo, esto es anacrónico, ¿se aplica hoy en nuestras iglesias o no? Yo leí esto y decía: no, esto parece fuera de tiempo. ¿Cuántas veces nosotros vemos en nuestra propia experiencia esta búsqueda interesada del Señor? Y esto parece tan lejano, ¿no? Aunque lo que espero yo no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy, hermanos, en esta búsqueda que nosotros tenemos de Dios? Pero no solamente era una búsqueda de Dios cinética, no solamente era una búsqueda de Dios supersticiosa e interesada, sino, como vimos, es una búsqueda de Dios a ciegas realmente. Ya ha quebrantado 2 de los 10 mandamientos, ¿no? Micaías ha deshonrado a su madre, ha robado, y encima no te harás imagen, otro más, 3 de 10 ya. Él viene así. Su madre le ofrece a Jehová, consagra a Jehová los 1100 ciclos de plata, pero después dice: bueno, pero es mucho, toma 200 nomás, le da al que hace la estatua. Probablemente eso también es tomar el nombre de Jehová en vano, porque ella le consagra todo el dinero y sin embargo se queda con parte de ese dinero. Así que 4 de 10, no tomarás el nombre de Dios tuyo en vano. 4 de 10 mandamientos quebrantados, y aún así esperaban que Dios los prospere, los bendiga. Es una búsqueda de Dios a ciegas realmente. La ley de Moisés, como dijimos, establecía un santuario donde Dios era un santuario único que estaba en Silo. No se podía consagrar a este sacerdote, no se podía hacer imágenes, nada de lo que estaba haciendo se podía hacer. Y quizá lo más fuerte para mí es saber quién era este levita. Vamos a ir al capítulo 18, ahí al final de la historia, termina la historia, y al final casi como un corolario, diciendo: ¿saben quién es este levita? Que acepta esto y que después acepta irse como sacerdote de toda la tribu de Dan, y que introducen la idolatría en Dan. Dice el capítulo 18, versículo 30, que estos hijos de Dan, los de la tribu de Dan, levantaron para sí la imagen esta de talla que había hecho Micaías, la mamá de Micaías. Y ahí está el nombre, ¿no? Miren quién era. Este muchacho, este levita, se llamaba Jonatán. Y él era hijo ¿de quién? De Gersón. ¿Y Gersón era hijo de quién? ¿De quién? De Moisés. O sea que Jonatán, ¿quién era? El nieto de Moisés. El nieto de Moisés. 2 generaciones después estaba esta persona que introdujo la idolatría, o que aceptó, digamos, la idolatría en Israel. Era el nieto del que había dado la ley. Era el nieto de ese que habíamos leído en Deuteronomio,
que le había recordado la ley al pueblo. Todo esto que estuvimos leyendo de Deuteronomio era Moisés recordándole al pueblo la ley de Dios. Su nieto, 2 generaciones después, totalmente lejos de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Jueces nos da un indicio, ¿no? Se levantó toda una generación que no conocía a Jehová. Esto es lo que estaba pasando, hermanos. Imagínense el nivel de extravío del pueblo de Dios. Hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios de manera extraviada, sin conocer la palabra de Dios, terminamos desagradando al Dios que intentamos agradar. Yo creo que esta es una enseñanza muy fuerte de esta historia. Cuando usted y yo buscamos a Dios de una manera extraviada, sin conocer la palabra de Dios, podemos terminar desagradando al Dios que intentamos agradar. Imagínense qué fuerte esto. Que nos encontremos haciendo algo que desagrada a este Señor al cual nosotros intentamos agradar. Ese es el problema de ignorar la palabra de Dios. De que la palabra de Dios no sea una prioridad en nuestra familia. De que nosotros no les enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Puede levantarse toda una generación que ofenda al Señor. Eso le pasó a la iglesia. ¿Usted cree que solo le pasó a Israel? A la iglesia de Jesucristo le pasó. Y durante muchos años. De hecho, cuando hablamos de Edad Media, hablamos de una edad oscura. Y esa edad oscura fue caracterizada por una cosa. No había palabra de Dios. Solo era la palabra del hombre. Y por supuesto que Dios siempre tuvo sus profetas a lo largo de la historia. Muchos de ellos fueron martirizados por protestar, hasta que obviamente, llegado el tiempo, hubo toda una generación que se levantó con Lutero, ¿verdad?, en la cabeza, protestando, y se generó una reforma espiritual que básicamente lo que hizo fue permitir que la palabra de Dios llegue a las personas. Voy a mostrarle un pedacito de una película ahora, para ir cerrando, porque muestra, digamos, qué astuto, de qué manera astuta, al no conocer la palabra de Dios, las personas podían ser engañadas. Así que esta era la predicación de Juan Tetzel. Juan Tetzel era uno de los predicadores más fuertes que había en esa época. Era alguien que usaba todos los recursos tecnológicos de esa época y tenía una pasión que realmente convencía con su prédica. Escuche bien cuál es la prédica, que obviamente fue el vaso, la gota que rebalsó el vaso y llevó a Lutero justamente a clavar esa tesis en la catedral de Wittenberg. Vamos a ver este pedacito nada más de una película sobre Lutero. Y usted préstele mucha atención al mensaje teológico que tenía la venta de las indulgencias. Gran pueblo de Jüterbog, ¿han metido las manos al fuego alguna vez? Hasta un dedo quemado por las flamas los atormentaría sin parar, ¿no es así? Imagínense todo su cuerpo en llamas, no por una simple noche, ni por una semana, por toda la eternidad. Seremos salvados del fuego del infierno en el juicio final. Esta noche, su papa
el vicario de Cristo les envía un obsequio que los salvará de ese fuego. Una especial indulgencia concedida por la iglesia de San Pedro en Roma, donde los huesos de los apóstoles están pudriéndose, expuestos al viento y la lluvia, profanados por los animales. Recuerden las palabras de su Santo Padre que dice: coloquen una roca para San Pedro y colocarán la fundación para su salvación y felicidad en el cielo. ¿Cómo? Con esta indulgencia. ¿Cuándo? Esta noche, y solo esta noche, encuentren al Señor que está aquí. Aquí está su balsa. ¡Úsenla! En el paraíso hay un tesoro repleto de mérito. Mérito de Cristo Jesús, la Virgen María y los santos que, a través de sus santas vidas, compartieron el mérito con nosotros, pecadores de esta tierra. Hoy el tesoro está abierto a ustedes. No escuchas sus voces, ni cómo gritan sus fallecidos padres, abuelos, tíos, tías, exclamando: amado hijo, amado hijo. Porque por unas monedas pueden rescatarlos de sus sufrimientos y penas. Escuchen, presten atención. Padre llamando a hijo, madre a hija. Cuando el dinero en el cofre suena, un alma se libra de la pena. Hombre devoto, ¿tiene una moneda para Cristo? Sí. Gentil madre, cuando el momento arribe, le puedo asegurar que su inválida hija correrá a Jesús. Hoy estos monjes están aquí para anotar sus nombres o el nombre de su ser amado, vivo o muerto, en esto, su pasaporte a los celestiales deleites del paraíso. Fíjense que bien elaborada la explicación teológica de ese momento. Vamos a suponer que nosotros ninguno conoce la palabra de Dios. Y entonces viene alguien y dice: mire, Jesús, los apóstoles, María, ellos tienen mucho más méritos de lo que necesitan para entrar en el paraíso. Nosotros necesitamos 10 méritos. Ellos tienen 25, 30, 50. Así que a ellos les sobran méritos. Así que le vamos a pedir al vicario de Cristo acá en la tierra, que es el Papa, que él por favor le pida esos méritos que les sobran para que se lo den a ustedes, que le faltan. Usted tiene 2, le faltan 8. Bueno, a través de esta intercesión del vicario, usted va a tener los méritos que le faltan. Y es más, sus familiares que están en el purgatorio sufriendo la pena, porque le falta 2 o 3 méritos o 1, le vamos a pedir al Papa que les pida prestado estos méritos a los que les sobran, para que se los demos también a ese familiar. Me parecía muy lógico, era algo que tenía sentido. Era como esto que veíamos acá, ¿no? Hacerle un templo con un sacerdote y una imagen para adorar a Jehová, buscando la prosperidad, parecía lógico. Pero como yo conozco la palabra de Dios, sé que esto desagrada a Dios, esto ofende a Dios. Hubo una persona ahí en la Biblia, en Hechos, que quiso comprar el don de Dios, se llamaba Simón, el mago. Y le ofreció dinero a los apóstoles. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Ah, ¿no se compra con dinero? No, no se puede comprar el don de Dios con dinero. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor. Quizá te sea quitado
Sí, el pecado. Porque veo, dice que en prisión de amargura y en hiel de maldad. En hiel de amargura y prisión de maldad estás. Imagínese de grave que era esto para los apóstoles. Pero cuando usted y yo desconocemos la palabra de Dios, no tenemos herramientas para discernir el engaño de hombres que con astucias emplean las artimañas del error. Por eso, hermanos, corremos nosotros este riesgo, ¿no? Aún ser personas que vienen a esta iglesia, de practicar una religión popular como practicaba Micaías, donde había muy poco conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y eso, ¿sabe qué produjo? Un fracaso. El fracaso de Israel fue el fracaso en la obediencia a lo que Jehová estaba pidiendo. Y la pregunta más profunda es: nosotros, ¿estamos fracasando hoy? ¿Usted y yo estamos fracasando hoy? ¿Cómo puede el Espíritu Santo moverse con libertad entre nosotros si estamos ofendiendo a Dios con lo que hacemos? Por eso necesitamos volver a la palabra de Dios y pedir al Señor: Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer de la palabra. Un hombre y una mujer de un solo libro. Eso decía Wesley, que era su pedido. Señor, yo quiero ser un hombre de un solo libro, de la palabra de Dios. Por eso yo los honro de poder estar aquí, de participar de la escuela bíblica. Qué importante que es que como iglesia podamos estudiar, conocer y obedecer la palabra de Dios. Y también en las casas nosotros podamos seguir meditando, estudiando y ser hombres y mujeres comprometidos con la palabra de Dios. Yo termino con esto, hermanos, lo que les dije al principio. Si en su vida, si en su familia hay grietas en la base espiritual, usted al final de su vida va a lamentarse de muchas cosas. Vamos a orar al Señor, ¿le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, en esta mañana. Estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros. Y hay un desafío de la palabra de Dios a cada uno de nosotros, de convertirnos en hombres y mujeres comprometidos con la palabra de Dios. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo tan especial, gracias por esta historia, Señor, que desafía nuestro corazón, que impacta, Señor, nuestro corazón. Y cómo, Señor, 2 generaciones después de Moisés, había un alejamiento tan grande de tu palabra. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Yo suplico, Señor, sabiduría de lo alto en este momento y también esa convicción profunda que tu Espíritu produce en nuestro interior, de poder volvernos, Señor, y tomar un compromiso con tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra. Muchos hombres, Señor, y mujeres tuvieron que dar su vida para que nosotros la tengamos. Ayúdanos, Señor, a valorarla. Ayúdanos, Señor, a estudiarla, a obedecerla. Y Padre, que tu respaldo, Señor, que tu presencia sea la que nos guíe en medio de las presiones que tenemos, Señor. Levántanos como hombres y mujeres valientes para ti, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio, que lo proclamemos, Señor, que tu palabra sea proclamada en cada lugar donde estamos, Señor. Y que no cedamos ante las presiones, Señor, que no retrocedamos, porque tú estás con nosotros, Señor. Y que podamos ver tu gloria y ver tu poder mientras proclamamos tu palabra, Señor. Yo suplico en el nombre de Jesús por la iglesia aquí en San Luis, Señor. Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que utilices a mis hermanos para proclamar tu nombre, Señor, con valentía, mientras haces milagros, Señor, a través de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial y gracias por poder tener este espacio de reflexión en tu palabra. Honramos tu nombre, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nos humillamos ante ti y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.